Buenas tardes, bienvenidos sean todos a nuestro geoseminario en español. El día de hoy contamos con la investigadora Gloria Alejandra Rodríguez Abauza. Ella nos va a hablar sobre el tema La memoria de las lagunas, una perspectiva paleolimnológica. Pero antes recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Ahí tenemos todos los videos, todos los geoseminarios que se han grabado y también síganos en nuestras otras redes, Instagram, Twitter. Ahí podrán encontrar todo lo que se va a hacer, todo lo que estamos haciendo. Son muchísimas cosas, entonces síganos y estén atentos. En abril empezamos ya con los geoseminarios y bueno, pueden ahí checar todo. Vamos con el geoseminario de hoy, se llama La memoria de las lagunas, una perspectiva paleolimnológica, a cargo de la maestra Gloria Alejandra Rodríguez Abauza. Alejandra es una bióloga colombiana enfocada en el estudio de los ecosistemas acuáticos. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y realizó una maestría en Ciencias del Mar y Limnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de investigación son la paleolimnología, bioestratigrafía y paleontología de invertebrados. Ella ha tenido la oportunidad de evaluar las interacciones de los ecosistemas acuáticos en las comunidades humanas en el pasado y los cambios ambientales de estos ecosistemas en diversas escalas temporales en Colombia, Argentina, Panamá, Chile, México y España. Es un gusto tenerte con nosotros, Alejandra. Sea bienvenida y bueno, te cedemos la pantalla. Hola, Vania, muchas gracias por la presentación. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. También voy a detener mi video mientras la presentación para que el internet funcione mejor, ¿vale? Sí, muchas gracias. ¿Me confirmas, por favor, si ya puedes ver mi pantalla? Listo, Alejandra, ¿se puede ver? Ok, voy a ponerla entonces en pantalla completa. Perfecto, ya quedó en pantalla completa. Ok, empezamos. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muy emocionada de participar en el seminario de Geolatinas. Me parece una iniciativa muy hermosa y admirable. Para el día de hoy les voy a contar un poco de mi experiencia investigativa en esta charla titulada La memoria de las lagunas, una perspectiva paleolimnológica. Bueno, ¿por qué decimos que las lagunas tienen memoria? Es la primera pregunta. Resulta que voy a poner el punterito. En el fondo de la laguna, en los sedimentos, se acumula material proveniente tanto de la cuenca como de la atmósfera y también material que se produce en el lago, los cuales se van a acumular de manera ordenada en los sedimentos y a través de la paleolimnología vamos a recuperar entonces este material, como vemos en esta secuencia a la izquierda de la pantalla. Esto es un núcleo de sedimento obtenido de la península de Yucatán, a través de un pistón y en una plataforma, ¿no? Que usualmente está como sostenida por dos botes. En el caso de mi laboratorio en México tenemos bananas inflables. Es una plataforma bastante graciosa, pero muy estable. Entonces, gracias a este núcleo de sedimento, luego nosotros vamos a obtener diversos bioindicadores o indicadores geoquímicos, los cuales nos van a permitir reconstruir diversos mecanismos a través del tiempo, como la productividad o los niveles del lago. Pero bueno, si hacemos una analogía de estas secuencias sedimentarias, si esta no fuera la historia de una laguna, sino mi historia académica, yo podría tomar 4 submuestras de 4 eventos muy importantes que me permitieron aprender acerca de la paleolimnología, y estos 4 relatos son los que les voy a comentar el día de hoy, empezando por lo más antiguo, que fue mi pregrado en biología en la UPTC, donde aprendí de indicadores biológicos. Luego en Valencia aprendí de la taxonomía y la ecología de las metacomunidades recientes. Posteriormente en mi maestría exploré los indicadores geoquímicos y actualmente en mi pasantía en STRAI estoy trabajando con sedimentos de un paleolago del Mioceno. Pero bueno, volvamos a los indicadores paleoambientales. Estos son archivos naturales que han incorporado una fuerte señal
tanto climática o ecológica, en su estructura. Tenemos diferentes tipos en el caso de los bioindicadores, de acuerdo a la composición de su estructura. Tenemos bioindicadores quitinosos, dentro de los cuales se encuentran restos de insectos o cladóceros, que son microcrustáceos. Tenemos bioindicadores compuestos de sílice, como los fitolitos o las algas diatomeas. Y tenemos bioindicadores calcáreos, que usualmente son los más comunes y abundantes, dentro de los que se encuentran los caracoles, los ostracos y las algas carófitas. Yo me especialicé mucho en el estudio de los ostracos, entonces les voy a contar un poco más acerca de ellos. Bueno, ¿qué es un ostraco? Yo creo que muchas personas no están familiarizadas con estos animalitos. Estos son crustáceos microscópicos. Vemos aquí un esquema en el cual podemos ver que son unos pequeños crustáceos que están envueltos en un caparazón de carbonato de calcio, como vemos en las fotos, pero que dentro tienen la estructura pues de un crustáceo con 5 a 7 pares de apéndices, todos diferentes en forma y función. Las valvas se fosilizan muy bien, lo cual nos permite reconstruir diferentes parámetros como la temperatura, la conductividad, la composición iónica o los niveles de los lagos. Estos también son ventajosos ya que habitan en todos los ecosistemas acuáticos. Podemos encontrar ostracos desde los lagos hasta las profundidades abisales del océano. Bueno, además de esto, ellos son el grupo de artrópodos con el mejor registro fósil, siendo el fósil más antiguo del Ordovícico, más o menos de hace 450 millones de años. También son considerados las estrellas del sexo en el registro fósil, debido a que tenemos el fósil del cuidado parental más antiguo. Aquí vemos el ostraco y por aquí vemos los huevitos dentro de la hembra. También tenemos el macho más antiguo del reino animal e incluso el semen más antiguo conservado en guano de murciélago. Bueno, la primera parte de esta historia comienza en 2014, cuando tuve la oportunidad de participar en el segundo workshop de paleoecología del Cuaternario, organizado por Sonia y Kit, donde 37 jóvenes científicos de diferentes países de Iberoamérica tuvimos la oportunidad de aprender tanto métodos cuantitativos para analizar datos paleo, como de realizar un proyecto interdisciplinar donde pues fuimos a la laguna, colectamos núcleos, luego los analizamos posteriormente en laboratorio y cada una, según su especialidad, analizó diferentes proxies. Gracias a esto pudimos publicar en el 2021 este artículo, que fue una reconstrucción multiproxy en una laguna denominada Laguna Blanca Grande en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la Pampa, Argentina. En ella, al lado de estas maravillosas mujeres, reconstruimos la historia de la laguna a partir de indicadores biológicos, trabajamos cladóceros, diatomeas y ostracos, y nos planteamos la pregunta de cuál es la relación de los cambios hidrológicos con los eventos climáticos y las actividades humanas en la región pampeana. El núcleo de sedimento arrojó una edad basal de 700 años. Dentro de los ostracos, pues yo encontré 4 especies para mi tesis de pregrado, de las cuales Limnositerecus misquiae fue la especie dominante, y esta es un indicador de condiciones alcalinas y fluctuaciones en la salinidad, por lo tanto también en el nivel del lago. Dentro de los microfósiles, los más diversos fueron las diatomeas, donde obtuvimos 34 géneros. Entonces esto nos permitió tener los datos suficientes para hacer un análisis de correspondencia sin tendencia, en el cual evaluamos el recambio ecológico de las especies. En este análisis de ordenación, tenemos que el significado de los ejes se infiere a partir del conocimiento a priori de la distribución de las especies en gradientes ambientales modernos. Entonces, con ayuda de la bibliografía, sabemos que a Leucoseira granulata variedad angustísima y estas 2 especies de Staurosira son indicadoras de lagos eutróficos, es decir, que en puntajes positivos del DCA1 va a haber un aumento en la concentración de nutrientes. Entonces, si nosotros muestreamos eso y graficamos los puntajes del DCA a través del tiempo, como lo hicimos acá, vamos a ver el enriquecimiento de nutrientes a lo largo de la historia de Laguna Blanca Grande, y vemos que hay un enriquecimiento de nutrientes significativo, sobre todo durante el último siglo.
Con ayuda de los cladóceros y los ostracos reconstruimos las oscilaciones en el nivel del lago. Vemos que hay etapas en las que el lago es mucho más alto y luego lo comparamos con otros registros regionales. Entonces lo que vemos es que hay una tendencia similar con otros registros de la llanura pampeana, donde tenemos que la anomalía climática medieval en esta área fue una etapa húmeda, donde el nivel del lago pues era más alto, y que luego hay una reducción progresiva del nivel del lago hacia la pequeña edad del hielo, lo cual indicaría condiciones más secas en la región pampeana. En cuanto a las actividades humanas, tenemos registros históricos que indican que comenzaron en el año 1800 con la fundación de los primeros pueblos, lo cual implicó que hubo deforestación e intensificación de las actividades agrícolas en la región, lo cual explicaría que en la última etapa del registro se vean condiciones eutróficas. Bueno, ya en 2017, y como decía Layel, como el presente es la clave del pasado, tuve la oportunidad, gracias a esta beca de la Universidad de Valencia, de aprender de la morfología y de la taxonomía, y asimismo de la ecología de los ostracos recientes, junto a Paco Mezquita. Allí desarrollamos este proyecto denominado Comunidades Bentónicas de Ecosistemas Acuáticos del municipio de Enguera, en la Comunidad Autónoma de Valencia, donde colectamos muestras y tomamos medidas físico-químicas de estos 10 ecosistemas, dentro de los cuales encontramos estanques temporales, manantiales, los cuales son ambientes artificiales, y estanques de riego. Allí entonces nos planteamos la pregunta de qué factores son los que determinan la composición y estructura de las comunidades bentónicas en los estanques. Hay dos hipótesis en la literatura, ¿no?, que pueden ser los factores físico-químicos, debido a que algunas especies tienen ciertas preferencias ecológicas, o que pueden ser simplemente combinaciones aleatorias debido a la naturaleza estocástica de la dispersión de algunos grupos, como es de los insectos. Mi hipótesis, mi predicción era que la distribución de los macroinvertebrados no iba a ser aleatoria, sino que estaría controlada por las características físico-químicas, porque pues como dice Rosati, hábitats similares albergarían entonces comunidades similares. Primero entonces decidimos buscar cuáles eran los factores que más contribuyen a la variabilidad en la química de los estanques. Para ello realizamos un análisis de componentes principales con las variables físico-químicas. En el PCA lo que hacemos es representar las variables a lo largo de dos ejes ortogonales, simplificando así las tendencias en la variabilidad de los datos. Tenemos que cada variable es representada por un vector, una de estas flechitas, y que la magnitud, es decir, como el tamaño de la flecha, indica la importancia relativa de cada variable, y los ángulos también son muy importantes a la hora del grado de correlación entre las variables. Entonces, por ejemplo, tenemos que la temperatura es independiente de la conductividad, ya que hay un ángulo de 90 grados, que la temperatura está correlacionada positivamente con el oxígeno, porque hay un ángulo agudo, y que variables como el pH y la alcalinidad están negativamente correlacionadas, ya que se forma un ángulo de 180 grados. Entonces, si tenemos en cuenta la magnitud de los vectores, la conductividad y la temperatura son los que más contribuyen a la varianza en este conjunto de datos, y con el modelo Broken Stick vemos que los únicos dos ejes significativos son el PC1 y el PC2, los cuales explican el 70% de la varianza total. En cuanto a la comunidad de ostracos, realizamos un DCA, el cual nos mostró que las especies se organizan en un gradiente del hidroperiodo, donde tenemos en los valores positivos del DCA1 especies típicas de ecosistemas permanentes como Herpetocypris brevicaudata y Cypriopsis vidua, mientras que en los valores negativos tenemos especies de ecosistemas temporales como Cypriopsis parva, las cuales tienen huevos resistentes a la desecación. También, hola, perdón. Ok, y en el eje 2 encontramos que en los valores positivos están las especies exclusivas de manantiales como Potamocypris villosa y Paralimnacitere mesanae. Bueno, ahora sabemos que las variables que más son importantes en estos ecosistemas son la conductividad y la temperatura, pero ¿cómo se distribuyen las especies de ostracos en estos gradientes? Bueno, entonces realizamos diagramas de
densidad de probabilidad con las abundancias y obtuvimos que la especie Herpetocypris elenae es la única capaz de sobrevivir a un amplio gradiente de conductividad. Como vemos en el primer diagrama, viven en conductividades desde 200 a 1600, mientras que especies como Eucypris virens viven solo en conductividades mayores a 1000 microsieverts. También en cuanto a la temperatura, encontramos que la mayoría de especies habitan en un gradiente de 20 a 30 grados, que hay especies como Potamocypris villosa, la cual aquí se muestra en negro, que vive en un amplio rango de temperaturas, mientras que hay otras especies restringidas a ciertas temperaturas, como Sarcipriopsis lanzarotensis, la cual vive a temperaturas mayores a 25 grados. Por tanto, nuestra conclusión es que la distribución de los ostrácodos no es aleatoria en los ecosistemas de Enguera y que está determinada básicamente por el hidroperiodo, el cual a su vez modifica las condiciones físico-químicas de los cuerpos de agua, como se ha reportado en otros ecosistemas de la región mediterránea. Otro tipo de indicadores son los indicadores geoquímicos, como en las concentraciones elementales obtenidas a partir de fluorescencia de rayos X, y con ellas podemos reconstruir variables como la erosión, porque hay diferentes tipos de origen de los elementos. Tenemos elementos que se producen dentro del lago, como usualmente lo hacen el calcio y el estroncio, o elementos detríticos que provienen de la cuenca, como el titanio, el aluminio y en algunos casos el hierro. Entonces, reconstruyendo estas tendencias a lo largo del tiempo, también podemos reconstruir cambios en la erosión. También realizamos estudios con indicadores de la materia orgánica, isótopos estables. Antes que nada, hacer un rápido repasada de qué es un isótopo, por si alguno no está familiarizado. Un isótopo es un átomo que tiene mayor cantidad de neutrones que el átomo normal. Por ejemplo, en el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, que es el átomo normal del carbono, y tenemos dos isótopos, que es un isótopo estable, que es el carbono 13 con 7 neutrones, y un isótopo radioactivo, que es el carbono 14 con 8 neutrones. En cuanto al nitrógeno, pues sería básicamente el mismo razonamiento. Y tenemos que la materia orgánica en los lagos se acumula debido a que la productividad primaria, es decir, la fotosíntesis, las algas producen materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ellas luego mueren y caen al sedimento y se preserva esta materia orgánica debido a que la respiración agota el oxígeno y crea anoxia en el fondo o en el hipolimnión del lago, lo cual permite pues que esta materia orgánica no se degrade a partir de actividad bacteriana. Lo que pasa en la fotosíntesis con los isótopos es que por energía las algas van a preferir usar del carbono inorgánico disuelto y del nitrógeno inorgánico disuelto siempre los isótopos los átomos más ligeros, el carbono 12 y el nitrógeno 14. Pero cuando estos se agotan debido a la alta productividad, no les queda de otra sino usar los isótopos pesados, los cuales enriquecen progresivamente tanto la columna de agua como la materia orgánica en isótopos pesados, y además también se preservan señales de los pigmentos fotosintéticos y de la materia orgánica acumulada en el fondo cuando tenemos condiciones anóxicas. Sin embargo, no siempre la interpretación es tan fácil y tan simple. Hay otros procesos de los ciclos del nitrógeno y del carbono, como la metanogénesis, la desnitrificación y la volatilización del amonio, que complican un poco la interpretación de los isótopos, entonces siempre hay que tenerlos en cuenta. En el 2019, ya en mi maestría, tuve la oportunidad de estudiar la evolución de un lago kárstico en la península de Yucatán durante el Holoceno, que se llama Yalajao. Aquí vemos una foto aérea muy bonita. Este lago queda en el noroccidente de la península, en el norte, donde es la zona más seca de la península, ¿no? Entonces, esto también es interesante. El lago actualmente presenta estratificación termal y hipoxia, es decir, bajas concentraciones de oxígeno en el fondo. Es un lago eutrófico, es un lago con pH alcalino y con una conductividad bastante alta. Nosotros extrajimos una secuencia de sedimentos, de hecho es la que ejemplifica mi presentación, en la cual realizamos 9 dataciones con carbono 14 y obtuvimos una edad basal de 8.300 años. En cuanto al contexto arqueológico, para los que no estén familiarizados con la historia de la civilización maya, tenemos presencia humana en la península a partir de los 9.000 años, donde había cazadores-recolectores.
Posteriormente, en el preclásico se dan los primeros asentamientos mayas e incluso encontramos los primeros registros de polen de maíz. Ya para el clásico es donde se da el florecimiento de la cultura maya y se fundan las principales ciudades-estado, además se encuentra pues ya la estratificación social, ¿no? Se habla de un colapso de las ciudades-estado hacia 1000 años antes del presente, sin embargo esto no fue homogéneo en toda la península. Y vemos que en el interior de la península hay una zona geográfica denominada la región interior elevada, en la cual está ubicado nuestro lago. Y este también se ubica dentro de una región cultural que se llama la región PUC, muy característica por su arquitectura, su alta fertilidad de los suelos, disponibilidad de agua subterránea y además fue una de las zonas más densamente pobladas de la civilización maya. También sabemos que los primeros indicios de arquitectura monumental de la región PUC fueron en 2800 antes del presente, y el florecimiento de esta civilización en esta región de la península fue en el clásico terminal, mientras que en otras partes de la península, como en el sur, las ciudades estaban colapsando. Yalajao entonces queda muy cerca a varias ciudades-estado e incluso se han encontrado remanentes de la civilización, remanentes arqueológicos cerca a la laguna, por lo cual creemos que ha tenido un impacto humano desde el pasado prehistórico. La eutrofización, que es este fenómeno del cual los lagos se enriquecen de nutrientes, que ocurre de manera natural desde varias fuentes, desde el siglo XIX, como vimos en el ejemplo de Argentina, pasa a ser denominado eutrofización cultural y empieza a pasar en una tasa más acelerada debido a la escorrentía de fertilizantes, aguas residuales o desechos. Sin embargo, sabemos muy poco de cuándo y cómo el impacto antropogénico se convirtió en uno de sus principales impulsores en un pasado más antiguo, ¿no? En el pasado prehistórico. Por tanto, pues planteamos una hipótesis que es que según la limnología clásica tenemos que los lagos evolucionan siempre de manera lineal, de un estado oligotrófico, es decir, de baja concentración de nutrientes, con un hipolipnión muy amplio, a un estado eutrófico con una alta concentración de nutrientes. Sin embargo, sabemos que hay muchos factores que cambian la trayectoria del estado eutrófico gracias a los estudios paleolimnológicos. La influencia antropogénica es un factor muy importante, sin embargo, hay factores naturales que la pueden afectar, como la geología, el clima o la vegetación. Por tanto, lo que queríamos saber era cuál era la contribución de los factores naturales y antrópicos en la evolución del estado trófico a través del Holoceno. Para ello usamos diferentes proxies, usamos isótopos estables en materia orgánica, pigmentos fotosintéticos, análisis elemental y concentraciones elementales, todos estos entonces indicadores geoquímicos en este caso. Realizamos luego un análisis de componentes principales que nos explicó el 74% de la varianza y los dos primeros ejes fueron significativos bajo el modelo de Broken-Stick. Este nos permitió ver que el PC1 estaba relacionado con el origen de los elementos. Tenemos en la parte del PC1 los valores positivos, los elementos de origen endogénico, es decir, que se formaron dentro del lago, y en la parte negativa los elementos detríticos como el hierro y el rubidio. El molibdeno usualmente está asociado a condiciones redox, que son los elementos que están en este cuadrante 3, sin embargo, en lagos alcalinos puede ser indicador del nivel del lago, ya que el molibdeno aumenta en respuesta a la evaporación. En cuanto al azufre, va a ser usado como indicador de hipoxia, ya que está asociado a los elementos de condiciones redox y se forma mediante actividad bacteriana en condiciones de bajas concentraciones de oxígeno. Si nosotros graficamos los puntajes de estos dos ejes a través del tiempo, entonces vamos a tener una versión resumida de cómo ha cambiado la erosión y la productividad a lo largo del tiempo, teniendo mayor erosión y mayor productividad en los valores negativos. Entonces, en esta gráfica resumimos la historia ambiental de Yalajao a través de estos últimos 8.300 años. Y esto, gracias a los puntajes del PC1 y el PC2, cuando hubo cambios significativos, delimitamos en 5 etapas para mejorar su explicación, ¿no? Entonces, les voy a explicar a continuación cada etapa.
Bueno, en la primera etapa, hasta los 7.000 años, la laguna tuvo condiciones someras y oligotróficas, es decir, bajas concentraciones de nutrientes, hay baja concentración de clorofila y de materia orgánica. También es somero debido a que hay mayores concentraciones de molibdeno y bajas concentraciones de azufre, lo que implicaría que hay condiciones óxicas. Puede ser que la laguna tuviera como mezcla continua de toda la columna de agua. En estas condiciones, donde también hay un porcentaje de carbonato de calcio muy alto, se asume entonces que el pH era muy alto también, y en estas condiciones la principal fuente de carbono inorgánico disuelto es el carbonato, lo cual explicaría los valores positivos del delta de carbono 13, y también en valores de pH alto es muy común la volatilización del amonio, lo cual explicaría también los valores positivos del delta de nitrógeno 15. Este periodo, según otros registros lacustres de la península, es un periodo de mayor disponibilidad de humedad debido a que la ITCZ tenía una posición más al norte, lo cual podría explicar las altas tasas de sedimentación y el mayor aporte de materia orgánica proveniente de la cuenca. En la etapa 2, que fue de 7.000 a 4.000 años antes del presente, que sería como el periodo arcaico todavía, tenemos un sistema somero relativamente estable, muy pocas cosas cambian en este periodo, pero hay un ligero aumento de la productividad, aumenta la clorofila, aumenta el TOC, y hay también un aporte mayor de materia orgánica producida dentro de la laguna. Las condiciones climáticas siguen siendo cálidas y húmedas, lo que permite el establecimiento del bosque tropical caducifolio. Esta cobertura vegetal más densa explicaría valores más negativos del delta del carbono 13, y además la presencia de un bosque estabilizaría los suelos, lo que reduciría las tasas de erosión y explicaría las bajas tasas de sedimentación y los valores positivos del PCO. En la etapa 3, que ya nos corresponde al periodo preclásico, vemos que hay un aumento en la productividad, como vemos en el PC2, que concuerda con un aumento en los valores de los isótopos estables, lo que indicaría que aquí están asociados a la fotosíntesis. Asimismo, hay aumentos de la clorofila y valores negativos del PC2. Hay hipoxia debido a las altas concentraciones de azufre y valores más bajos de carbonato de calcio, porque cuando hay hipoxia, el pH disminuye y la calcita empieza a disolverse. Tenemos que aumentan las tasas de erosión en la laguna, las tasas de sedimentación, lo cual podría ser producto de cambios en el uso del suelo, principalmente por los primeros asentamientos mayas. Hay una explicación alternativa a valores más positivos del delta de carbono 13 que podría relacionarse con cambios también en la cobertura vegetal, los cuales pudieron ser o producto de la deforestación por los asentamientos mayas o por el cambio climático, debido a que tenemos registro de que en la península había numerosas sequías en este periodo, como vemos en los valores de densidad más altos del lago Chichancano. En la etapa 4, que corresponde al periodo clásico y posclásico, vemos que sigue aumentando la productividad, pero en este caso los valores de los isótopos están desacoplados a la señal. ¿Por qué podría pasar esto? Primero asumimos que los valores casi cercanos a cero del delta de nitrógeno 15 usualmente implican que hay fijación de nitrógeno por parte de las cianobacterias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un cambio en la composición de las algas dominantes en el cuerpo de agua, y esto es muy común en ambientes hipereutróficos. También hay una hipoxia muy alta, y estas condiciones de bajas concentraciones de oxígeno nos permiten también explicar los valores negativos del delta de carbono 13, que podrían estar asociados a la producción de metano. La erosión sigue aumentando por las tasas de sedimentación más altas y los valores negativos del PC1, y podrían estar asociados tanto a un intervalo húmedo registrado en la espeleotema Chac, muy cerca a Yalahau, y también hay condiciones húmedas porque hay un aumento de la actividad ciclónica cerca a la península, lo cual coincide con valores más bajos del molibdeno, lo cual implicaría niveles altos del lago. Ya en el último periodo, que es de 600 años antes
del presente hasta la época actual, que es la época básicamente del posclásico terminal y el periodo colonial y poscolonial, tenemos que la productividad disminuye, como nos indican los diversos indicadores, y además hay una cosa que nos pareció un poco extraña, y es que el delta de nitrógeno 15 aumenta. Esto podría interpretarse debido a que puede que sea muy común la desnitrificación por la hipoxia prolongada, o puede haber descargas de nitratos productos de aguas residuales. En cuanto a la erosión, tenemos las tasas más altas de sedimentación del registro, lo cual también implicaría que hay una limitante de entrada de luz en el lago, y también esto podría explicar la baja productividad. Y además tenemos que es un intervalo bastante húmedo, lo cual concuerda con las bajas concentraciones de molibdeno y la alta actividad ciclónica. Otro de los indicadores que nos permite reconstruir el clima son los isótopos estables de oxígeno, y estos se pueden realizar en las valvas de los ostracos. Entonces nos pueden indicar que bajos valores del delta de oxígeno 18 están asociados con periodos húmedos, y viceversa, un clima más seco se reflejaría en un aumento de los valores del delta de oxígeno 18. Para la península, digamos que es un sitio ideal para este tipo de estudios, ya que los ecosistemas kársticos están repletos de microfósiles, sobre todo ostracos. Funcionan como ecosistemas cerrados, entre comillas, y además permiten estudiar esta interacción entre clima, ambiente y sociedad, debido a que la civilización maya habitó durante un periodo bastante grande esta área. Vemos, estos son entonces todos los estudios que se han realizado hasta el momento, los principales estudios en isótopos, pero el primero, que fue Hodel en 95 en el lago Chichancanab, que es este 4, fue el primero que asoció el posible rol del clima con el colapso de la civilización maya. Entonces ellos midieron el delta de oxígeno 18 en este ostraco, y a través del tiempo vieron que un periodo de menor disponibilidad de humedad coincidía con los registros arqueológicos del colapso, y además con la depositación de yeso en la laguna que se da en épocas de sequía. Basados en este principio, nosotros muestreamos una laguna en la península de Yucatán en la tesis de un compañero, en la cual le ayudé con la identificación de los ostracos, y en estos dos ostracos medimos el delta de oxígeno 18 durante los últimos 6.000 años. Es muy interesante porque encontramos un periodo de mayor humedad a partir de 4.000 años, pero encontramos un periodo de menor disponibilidad de humedad que coincide temporalmente también con estas numerosas sequías que afectaron a la civilización maya. Bueno, les he mostrado algunos ejemplos de estudios de paleolimnología, pero siempre quiero enviar este mensaje a casa, y es que igual necesitamos muchos más estudios. Esta revisión fue hecha por mis tutores en el 2020, y ellos reconstruyeron a base de los registros que hay en la literatura los estudios paleolimnológicos en el mundo. Vemos que cada estudio es un diamantico, y vemos cómo la mayoría de estudios se concentran en el hemisferio norte, como vemos también aquí en el histograma rojo, los estudios publicados, y ellos tienen una gran cantidad de lagos, pero nosotros, como vemos en el histograma gris, también hay un gran área de lagos, y son muy pocos los estudios publicados en nuestra región. Bueno, actualmente estoy trabajando en lagos, evaluando los lagos como laboratorios de especiación, ¿no? Esto no se puede hacer en todos los lagos, ¿no? Y hemos hablado mucho de los lagos del Holoceno, pero ellos tienen una vida muy corta, en contraste con los lagos tectónicos, los cuales persisten en el tiempo durante millones de años. Entonces, estos lagos además poseen una alta diversidad de organismos y muchas especies endémicas, y vemos como en los ejemplos de esta figura, en todos hay diversificación, en casi todos pues de crustáceos, y especialmente de ostracos. Incluso aquí en Sudamérica solo tienen el ejemplo del lago Titicaca, pero hay también un reporte de especiación de ostracos. Yo les voy a contar de otro lago muy interesante que está en el norte de Sudamérica. Pero primero vamos a explicar el ejemplo clásico, que son los lagos tectónicos del Valle de Rift de África. Aquí han documentado, por ejemplo, el ejemplo más clásico son la radiación adaptativa de los peces. Han encontrado hasta 500 especies endémicas en el lago Malawi, donde también se han registrado muchas especies endémicas de ostracos, pero que además de poder estudiar la evolución
del clado podemos estudiar los cambios en los niveles del lago, en este caso para el Pleistoceno. Bueno, como les decía, hay un lago, lo que pasa es que ya está extinto, pero el sistema Pebas se encontraba en el norte de Sudamérica y fue uno de los complejos lacustres más grandes y más longevos de la historia de la humanidad. Estuvo durante 17 millones de años. Este lago se puede documentar la radiación de un género, sobre todo estracos que se llama Cyprides, y de varios géneros de moluscos. Y también estos organismos han permitido documentar que hubo varias incursiones marinas a lo largo del Mioceno, lo cual permitió quizá la entrada de varios taxones marinos a los ríos que hoy están en el norte de Sudamérica. Y vemos, por ejemplo, que ahora hay rayas o delfines que usualmente pues, son de origen marino en nuestros ríos. Como les decía, entonces, Cyprides es el ejemplo de radiación evolutiva de ostracos más grande en América. Y aquí vemos que está ubicado sobre todo las ocurrencias en la Amazonía, en el sistema Pebas. Allí se ha estudiado la taxonomía de los ostracos fósiles, se han realizado también biozonaciones basadas en los ostracos, las cuales son muy útiles a la hora de hacer bioestratigrafía, es decir, búsqueda de recursos petroleros, y también además ha contribuido a la hipótesis de la evolución de Cyprides, que en el sistema Pebas se han encontrado hasta ahora 22 especies endémicas. Nosotros estamos trabajando con unas muestras aquí de los llanos orientales de Colombia, en las cuales hemos encontrado hasta el momento varias especies de Cyprides, pero también es muy interesante que encontramos especies marinas que son provenientes del Caribe. Entonces es muy interesante cómo esta zona registra un intercambio, en un puente biogeográfico entre ambas provincias. Y bueno, finalmente agradecerles a todos ustedes por su atención, por asistir a esta charla y sobre todo a las personas y a las instituciones que han hecho posible todas estas investigaciones, pues porque la ciencia no es nada sin el apoyo mutuo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria Alejandra. Estamos muy honradas de tenerte aquí, que nos hayas externado esta charla súper interesante, súper multidisciplinaria, me encantó. Y bueno, estoy segura que a los demás igual les encantó. Si alguno de ustedes quiere externar alguna pregunta, puede abrir su micrófono en Zoom o mediante Zoom o Facebook, pueden ahí dejarla. Y tenías un contacto ahí, ¿no? Por si te quieren seguir o... Sí, pues en Twitter estoy como Gla Rodríguez AB y también publicamos con la gente de mi laboratorio, a veces hacemos como hilos de divulgación de nuestros artículos con el hashtag paleontrópica. Voy a ponerlo en el chat. Sí, perfecto. Ok, entonces ya saben, si quieren saber más de esto, pues vayan y síganla. O sea, la verdad es que está súper interesante y más personas que hacen divulgación es muy admirable. Nos comenta Laura Pérez Becoña, nos dice muy buena la presentación, felicitaciones. Susana también nos dice excelente, muy buena línea de investigación. Gracias, Alejandra. Y bueno, te cedo la palabra, Cristi, por si hay alguna pregunta en Facebook. Muchas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros y súper interesante este tema, que de hecho tras cámaras voy a seguirte haciendo unas preguntas, pero ahorita fíjate que todavía no nos ha llegado ninguna pregunta por Facebook, pero estamos esperando para que se animen las personas que están ahí en Facebook, si quieren hacer alguna pregunta o también si quieren felicitar a Ale, también son recibidas. Por mientras, bueno, pueden seguir viendo esta presentación por medio del YouTube, de Facebook, va a estar ahí publicado. Y si tienen alguna duda cuando lo estén viendo de nuevo o lo están viendo por primera vez, pueden contactar a Ale, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahí creo que nos dejó su correo. Aquí Jocelyn Acuña dice felicidades, Ale, y Humberto Carvajal Chiti, excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Y una disculpa que no se ve mi rostro aquí, pero mi internet anda malo. Pero sí.
No sé si alguien aquí en Zoom tiene alguna duda, la pueden escribir también. Creo que andan muy tímidos hoy todos, pero sí pasa, todos está en vivo. Mira, aquí ya dice Susana, ¿tienen colaboración con instituciones de otros países? Sí, yo pasé muy rápido esa última diapositiva quizá, pero sí, esto no sería posible sin el apoyo de muchas personas y en serio son muchísimas. De hecho, Laura Pérez Becoña, que está aquí, ella fue quien realizó la parte taxonómica de las diatomeas en el primer estudio de caso que les comenté. Allí éramos 8, pero luego de eso y de diversas instituciones, había de Uruguay, de España, de Argentina, de aquí de Colombia, y luego pues en cada estudio ha habido, yo creo que mínimo 3 instituciones y personas de muchas partes involucradas, ya que es un esfuerzo muy grande, por ejemplo, recuperar las muestras de sedimento de los lagos. No se puede hacer, digamos, una sola persona, ¿no? Como en la plataforma, mínimo hay 4. Y luego estas muestras viajan muchas veces entre muchos laboratorios porque usualmente, sobre todo en Latinoamérica, no tenemos todos los equipos o todos los análisis disponibles, ¿no? Entonces, estas muestras viajan muchísimo más que yo y han ido a muchos laboratorios a hacer diferentes análisis por diferentes personas. Ay, qué pena que los pase rápido, pero son muchísimas, no me alcanzaría el tiempo para nombrarlos, pero sí es importante que esto requiere de un apoyo institucional y de muchísima gente y bueno, eso es la ciencia, ¿no? Es aprender a trabajar en equipo y estos espacios siempre son muy buenos para hacer contactos y para justamente mostrar nuestro trabajo, pero sí, detrás hay un trabajo de muchísimas más personas que hicieron muchos de estos análisis. Muchas gracias, Ale. Mira, aquí ya viene una pregunta en Facebook. Dice Pilar Dallos, ¿sabes de algún registro de este tipo para el lago de Tota? Ay, qué buena pregunta. El lago de Tota, de hecho, es el lago tectónico más grande de Colombia. Allí sí que se han realizado estudios. Hay un estudio de diatomeas que está publicado, creo que es del 2014. Este abarcó una parte muy corta del Holoceno, pero sé de proyectos que siguen trabajando en el lago. Hay una tesis doctoral en curso también en diatomeas en el lago de Tota, y también está hecha ya la batimetría del lago, la profundidad y la parte del sedimento se ha realizado yo no entiendo mucho de esto, no soy bióloga, pero han hecho como la sísmica, ¿no? Con equipos de geofísica y han descubierto que tiene una gran cantidad de sedimentos almacenados. Entonces, yo creo que vienen muchas sorpresas en los años posteriores para el lago de Tota. Estaban quizá también esperando que pasara la pandemia y todo esto, pero es un excelente ejemplo. Ay, disculpen, y se me olvidó, acaban de publicar, de hecho, mi tutor de maestría acabó de publicar el registro de polen de Tota de los últimos 1000 años, creo, donde se ve como el cambio del clima súper claro en esta parte de la cordillera oriental. Entonces también pásenlo a ver, ha sido publicado en Journal of Biogeography, creo que la semana pasada, está recién salido del horno. Bueno, dice Pilar, que genial, gracias. Oye, y ahorita que mencionaste el journal, ¿en qué otros, yo sé muy poco de este tema, pero algo de esto voy a adentrarme en el doctorado si todo sale bien? ¿Y qué otros journals, qué otras revistas podemos meternos para saber más información sobre paleolimnología en la parte de los trópicos? O en general, para comprenderlo. Ok, bueno, yo creo que la revista como clásica es Journal of Paleolimnology. Sin embargo, como es un trabajo tan interdisciplinar que abarca muchas preguntas de investigación, hay muchos artículos publicados en diversas, o sea, revistas, como te digo, esta último fue en Journal of Biogeography, pero pues ahí los ves desde Geology, nosotros publicamos, por ejemplo, en Journal of South American Earth Science, o sea, como que tú ves, yo creo que en cada revista de geología al menos hay un artículo en paleolimnología, porque no solo es como tiempos cortos usualmente en el Holoceno, sino que también podemos ir al pasado profundo de los lagos, ¿no? Entonces depende de la pregunta de investigación, puedes encontrar numerosas cantidades de estudios.
Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Realizan charlas de divulgación en universidades de América del Sur o Central? Nos pregunta Viviana Álvarez. Claro, sí, o sea, yo creo que desde que nos inviten hay un montón de personas de nosotros como dedicados también a este tema, porque creo que es muy importante que no solo se queden en una revista o en un círculo de científicos pequeños, sino que vaya a las personas, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido como un poco difícil, pero también ha sido una oportunidad y se han abierto estos espacios virtuales que a mí me parecen maravillosos, en los cuales pues uno puede divulgar el conocimiento y puede llegar a varias partes del mundo al mismo tiempo gracias a Geolatinas, por ejemplo. Entonces, esto es más maravilloso porque uno puede adquirir más conocimientos y asistir a más a unas charlas sin gastar un solo peso desde su celular o computadora. Es verdad, y volverlas a ver por si no nos quedó claro algo por ahí. Exacto, exacto, también, o si no pudiste asistir a esa hora, es todo como más fácil, ¿no? Es una oportunidad en medio de un caos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, si no tenemos más preguntas en Facebook, no sé si por aquí en Zoom tengan alguna otra pregunta. También los seguimos invitando a preguntar. Pero si no tenemos más. Bueno, otra felicitación por aquí. Miriam Viviana Delgado dice, Ale, felicitaciones, excelente trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Un abrazo. Gracias. Entonces, podemos pasar. Te cedo el micrófono a ti, Vania. Gracias, Alejandra. Estamos honradas de tenerte y te vamos a hacer entrega de tu reconocimiento. En nombre de Gelatinas, otorga el presente reconocimiento a Gloria Alejandra Rodríguez Abaunza por haber participado como ponente con el tema La memoria de las lagunas, una perspectiva paleolimnológica, llevada a cabo el día 30 de marzo de 2022 como parte de la iniciativa de educación y divulgación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicidades, Alejandra. Y los invitamos a que sigan nuestras redes, a que sigan enterándose de todo lo que está pasando. En YouTube nos pueden seguir, ahí subimos todos los seminarios, obviamente va a estar ahí, así que vayan, suscríbanse. Y en todas nuestras otras redes, igual, Facebook, Twitter, Instagram, ahí síganos, vean todo lo que hacen las gelatinas, todas las personas que están generando ciencia y las investigadoras como por ejemplo Alejandra, que hoy nos acaba de compartir un increíble geoseminario. Así que síganos y bueno, nos vemos en el siguiente geoseminario. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bye. Adiós.